Pero cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez, Pedro volteó a mirar hacia la recámara donde estaba Jesús. Y cuando Pedro volteó a mirar, se encontró con la mirada de Jesús. Y cuando se encontró con la mirada de Jesús, Pedro se partió. Y aquella noche Pedro lloró amargamente. Y se fue corriendo y huyó y se perdió. De Pedro no se sabe nada. No se supo nada, sino hasta el día en que Jesús resucitó. Hasta el domingo en la noche. Todos los demás días, Pedro se escondió. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hace que una persona que caminó con Dios? ¿Qué es lo que hace que un hombre, que una mujer, que vio los milagros de Cristo, que palpó la gloria de Cristo, que disfrutó de la palabra del Señor, que saboreó la esencia del Evangelio, que vivió a Cristo como Pedro lo vivió? Porque si hubo alguien que vio a Cristo moverse de una manera extraordinaria, fue Pedro. Pedro lo vio en el monte de la transfiguración. Pedro caminó con Jesús sobre el mar. Pedro vio cómo se multiplicaron los panes y los peces. Pedro lo vio. La pregunta, ¿qué pasó? Y quizás aquí hay personas que pueden decir, yo vi su gloria. Yo palpé el poder de Cristo. Yo experimenté el poder de Dios. Pero lo que tú estás viviendo hoy no coincide con lo que tú sabes que podría ser. La pregunta que te hago, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho que tu caminar en Cristo sea un caminar de crisis, de dificultades? ¿Qué ha detenido tu proceso para ser el discípulo que tú quieres o que Cristo quiere que tú seas? Te voy en esta mañana a dar 3 razones por las cuales Pedrito vivió la peor noche de su vida. Y quizás alguna de estas 3 razones tienen que ver con lo que tú en esta mañana estás viviendo. Y quizás aquí vas a encontrar la respuesta a lo que ha estado pasando en tu vida durante los últimos años. Quizás vas a entender por qué la razón de tu frustración, de tu dolor, de tu rabia y de tu tristeza. ¿Quieren conocerlas? Bueno, ahí mismo en el Evangelio según San Lucas capítulo 22. ¿Me vas a acompañar primero? Versículo 31 al versículo 34. Pastor, perdone. Versículo 31 dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a entrar en esta crisis tan violenta? Primero, Pedro desarrolló un discipulado, escúchelo, más fundamentado en las emociones que en las convicciones. Se lo vuelvo a decir. Pedro vivió un discipulado más fundamentado en emociones que en convicciones. Cuando hablo de convicciones, estoy hablando en todo aquello que fundamenta la esencia de la vida creyente. Estoy hablando de la palabra que tú conoces, estoy hablando de la doctrina que tú entiendes, estoy hablando de la palabra que tú vives. En este momento en la iglesia estamos haciendo un proceso violento con respecto a la teología. Y estamos tratando de bajar la teología de aquí. Porque la teología la tenemos en la mente.
Muchos conocen a Cristo en la mente, conocen a un Cristo histórico, conocen al Espíritu Santo desde la perspectiva teológica, conocen la doctrina, pero solamente es un conocimiento que se ha quedado aquí. Pero no hay una convicción de lo que verdaderamente se está viviendo. ¿Sabe qué me impresiona? Que a Pedro le costó, escúchelo, le costó atender la palabra de Jesús. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero tranquilo, yo he orado para que ¿tu fe qué? Yo he orado para que tu fundamento no falte. Yo he orado para que tu convicción no falte. Usted mira la vida de Pedro, y Pedro era de todos los 12 quizás el más emotivo. Pedro era el más emocionalista. Pedro era el impetuoso, el que actuaba. Miren, Pedro era el hombre que se movía más por lo que sentía que por lo que el Señor le decía. En la vida de Pedro no había un fundamento claro. Y aunque tenía la palabra de Jesús, aunque tenía la advertencia de Cristo, aunque tenía la oración de Cristo que le decía: Pedro, tú tienes que cuidarte, Pedro le costó fundamentarse en lo que Jesús le dijo. Y Pedro caminó en lo que su motivación y su pasión lo llevó. Y Pedro dijo: no, Señor, tu palabra es muy bonita. Señor, no, tu palabra es muy buena. Pero yo, Pedro, digo, Señor, que mi convicción puede más que tu fundamento. Y Pedro, el emotivo, dejó la palabra de Jesús a un lado y asumió su propio carácter, asumió su propia experiencia, asumió su propia braveza, asumió su propia humanidad, escúchelo, y su propia humanidad lo llevó al fracaso. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy y de muchos buenos discípulos hoy? Gente buena, gente que ama a Dios, gente que ha querido consagrarse a Dios, pero les ha costado caminar en el fundamento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría o no conocen la palabra, o no le creen a la palabra, o no caminan en la palabra. El cristianismo que se ve hoy es un cristianismo lleno de emociones. Es un cristianismo light. Ya hay iglesias donde hoy no se predica en contra del pecado, porque no queremos que el pecador se vaya. Ya hoy en día no se predica en contra o a favor de la santidad, porque hoy en día pensamos, no, la santidad es relativa. No hay necesidad de tocar ese tema. Hoy en día no se habla del Espíritu Santo, porque algunos dicen, no, el Espíritu Santo, eso fue para otra época. Y esta falta de fundamento, esta falta de doctrina en la iglesia, esta falta de caminar sobre la palabra que Jesús dice, ha generado en medio del pueblo un sincretismo violento. Hace un mes atrás, estaba aquí en Bogotá, veníamos de un evento en Tunja. Llegamos a Bogotá el sábado en la mañana, tenía vuelo en la noche y yo llamé a mi hermano y quería saludarlo, pero cuando llegué donde mi hermano no estaba él. Hablé con mi cuñada y empezamos a hablar. Ellos asisten a una congregación aquí en Bogotá que es conocida como la Iglesia de Mejor Adoración. Y empezamos a hablar y empezó a contarme de la cantidad de muchachos, de jóvenes, de música. Empezó a contarme de todo lo que estaba pasando y sucediendo, de los números, de una cosa impresionante. Yo estaba asustado y de pronto me lanzó una pregunta. Y me dijo: Josué, ¿a su iglesia cuántos jóvenes asisten a su congregación? Yo no sabía qué responder porque los números que esta mujer me daba eran impresionantes. El solo grupo de alabanza de allá son nuestros muchachos de la iglesia. Yo le dije: mija, a ver, 30 muchachos, 35 y exprimiéndolos por ahí con alguna invitación llegan 40 muchachos.
y me dijo, yo le tengo la fórmula para que la iglesia se le llene de jóvenes.